que la concurrencia está dirigida a los compañeros o gente que quiera saber, interesada en saber el porqué de la santidad de la figura de Eva Perón. El Eva Perón unido a la santidad, que muchos sectores dentro del peronismo, digamos, entre comillas, se cuestionan hoy como tal. La idea es derribar el mito. ¿Se me ve bien ahí? Sí, derribar el mito y lo que se construyó alrededor de la figura de Eva Perón, verla con pañuelos de colores, con musculosas, digamos que van en contra de nuestros ideales de revolución nacional, y desmistificando eso, conocer en profundidad la figura y el verdadero mito, el hito de la historia nacional, que fue Eva Perón. Abanderada de los humildes, nunca quiso ejercer cargos públicos, y cómo llega a ser jefa espiritual de la nación. Hoy la historiografía oficial la pone en el mismo nivel que el líder, Juan Perón. Es así. A ver si se pueden desmutear para poder acotar y dialogar, sería bueno. Ahí está el profe queriendo entrar. No me parece igual. Ahí está queriendo. Bueno, sí, mientras sigamos hasta que pueda entrar. Bueno, la visita a España fue un hecho histórico fundamental sobre la figura de Eva Perón, porque le da el puntapié inicial para ser reconocida como una de las figuras históricas del siglo XX. De la visita a España con el general Franco, que la recibe con todos los honores. Y bueno, de ahí pasa la trascendencia de la figura de Eva Perón. Yo le digo Eva, pero ella dice en su biografía que quiere ser recordada como Evita, simplemente como Evita. Y eso destaca la humildad. Ella quiere trascender, digamos, pero siempre desde el lugar de Evita. Bueno, y eso queremos destacar como la importancia de la figura que hoy muchos sectores, tanto de la izquierda como dentro del pejotismo, quieren desmistificar y poner una pintura, digamos, acorde con los tiempos, para relativizar la figura de Evita, relativizarla y asociarla a causas que poco tienen que ver y agendas que poco tienen que ver con la doctrina justicialista. Y la abanderada, digamos, de la Revolución Nacional, porque de una forma u otra Eva Perón instrumentaliza la doctrina, justicialista para llevar a cabo la Revolución Nacional. El origen para mí personalmente fue decisiva. Hola, ¿ahí está alguien más? Paula, te hago una consulta. Sí, voy a subir porque los escucho muy bajito, sí. Una pregunta, porque la figura de Evita tiene, en este caso, a veces la trata con una mirada diferente, como que separada a Perón, separada al socialista, se oculta el verdadero pensamiento profundo de Evita.
Eso es lo que yo quería, con lo que yo iba a iniciar la charla. Primero, lograr despojar de esas miradas utilitaristas de la figura de Eva Perón, como el feminismo, el pañuelo verde, el pañuelo rosa, el pañuelo multicolor, que poco tenían que ver con la verdadera Eva Perón. La primer discípula y puntapié para lograr la revolución justicialista de la mano de Perón. No era más, Evita no era independiente de Perón. No, ella jamás se identificó con alguna causa ajena a la doctrina y a Perón. Tanto Eva Perón como Isabel Perón fueron las primeras discípulas de Perón. O sea que separar la figura de Evita con la de Perón es una cosa imposible. No tiene ni pie ni cabeza. Salvo para una estrategia de marketing político berreta y asociarla a causas que no, de agendas que que nada tienen que ver. Es eso, en La razón de mi vida, ella al final, lo leí hace muchos años, dice como que habla de su trascendencia, como que recordarla como la banderada de los descamisados, no como una figura que encarnaba ideales ajenos a tal, es como abanderada de los humildes y simplemente como Evita. Ahí para mí con esa frase dice todo, dice todo. Abanderada de los humildes y de los desprotegidos. Eso fue Eva Perón. Y de la causa nacional, eso fue Eva Perón. Después se dijeron más cosas después de su desaparición física. Otro mito como que ella quería armar a los obreros. Es totalmente falso eso. Se dijo enseguida después de su desaparición física. Y ahí la empezaron como a embarrar y embarrar y embarrar y se armó como una bola de barro que ocultaron su verdadera esencia. ¿Se entiende? Primero la pintaron como una pseudo marxista, queriendo armar a los obreros y crear milicias, supuestamente para defender a Perón o para no sé para qué fin, una lectura pseudo marxista que ya le pone un velo a lo que fue la importancia de su figura. Ya es el primer intento como para opacarla. Paula, Sí. ¿de dónde salió eso de que quería armar a los obreros? Porque Primero fue como una versión que se empezó a correr sin historiografía, sin base histórica real, como que se empezó a correr como para ponerle al peronismo a través de la figura de Evita una lectura marxista, acorde con la ideología de la época que empezaba a surgir en América Latina. Como que la izquierda quería verla al peronismo como un puntapié para una revolución marxista totalmente descabellado que no pasaba ni por la mente de Perón, ni por la mente de Eva Perón, ni ningún ideólogo ni funcionario de la Revolución Nacional Justicialista, como me gusta llamarla a mí, Revolución Nacional Justicialista. Y bueno, como para... Y ahí se comenzó a socavar tanto la figura de Evita como la doctrina, porque la figura de Evita es la doctrina. Evita es el nacional justicialismo. No hay un nacional justicialismo sin Evita y no hay un Evita sin el nacional justicialismo. Es una cosa que no se puede separar. Ella, La razón de mi vida, que lo leí completo, habla del espíritu de lucha y de sacrificio. Ella habla de la mujer argentina
como la encarna a través de la madre. Ella habla de la madre como para identificar el espíritu de la mujer argentina, contraponiéndose a lecturas más liberales o pseudo-liberales que encarnaban a la mujer, revalorizaban la figura de la mujer ilustrada argentina, como un pseudo-feminismo ilustrado, afín con las corrientes europeas, francesa e inglesa de la época. Como que valora a la mujer ilustrada, como que teorías como el voto calificado que andaban circulando en la época. Evita no, habla de la mujer argentina como la madre, como la mujer del pueblo, la mujer que guerrea por la familia, por los hijos, por sacar adelante la casa con un presupuesto, como salir adelante con un labor. Esa mujer argentina es la que a través de la figura de Eva Perón pretende trascenderse, ¿se entiende? Ella Claro, enarbola a la mujer argentina desde ese lado, la mujer humilde de barrio, madre, contrapuesta a la mujer iluminada de las corrientes feministas de la época. claro, y además la llama ilustrada, universitaria. A esa feminista la llama feminismo colonialista. Porque dice que no es... Ilustrado, colonialista, o como lo quiera llamar. Claro, las corrientes feministas venían de Europa y tenían penetración en las clases ilustradas. Es así. Es así, ya en Europa circulaban la idea de este falso feminismo, pseudofeminismo, que explota en la década del 60, ¿no? Y Eva Perón hace la distinción que no, esa no es la mujer argentina nacional justicialista. La mujer argentina nacional justicialista es la que está guerreando en el hogar. Es la que va a difundir la doctrina en los hijos. El amor a la patria, el amor al prójimo. Esa mujer argentina como centro del hogar para difundir y reproducir la doctrina. Esa mujer, ese ideal de mujer es el que enarbola la figura de Eva Perón. Paula, te hago una pregunta. Esa unión que hay entre Evita y General Perón, sí. Esa unión política también. Una sola cosa, eran como un solo ente. Claro, indivisible, o sea, no. Una unión personal, ¿sí? Una relación que tienen ellos. Sí. Con lo que sería esa separación que intentan hacer de Evita luego de que falleció Evita, toman una decisión justamente de lo que es la parte política para un doble efecto. Por un lado, dejan Evita la buena, y también la separa Evita del peronismo. Sería el punto negativo de que ahí claro. O sea que es como una desunión que tratan de hacer de lo que es el concepto de la doctrina. Claro. Yo me iba a encargar de hablar de este pseudomito y desmitificarlo. Y el profesor iba a dar datos históricos más concretos y acotados. Pero bueno, sigamos hablando del tema que da para mucho. Sí, dale, una revolución, el espíritu de una revolución no es solamente el espectro político. Conlleva muchos más aspectos que forman una totalidad que debe ser barrida. Ese es el espíritu de una revolución. Cuando hablamos de espíritu revolucionario, no atacamos un sistema económico, un sistema político, un sistema cultural. Abogamos por barrer toda una cosmovisión e imponer otra. Eso es el espíritu revolucionario. Si quieren desmistificar
al peronismo como un fenómeno político es un error gravísimo, un error conceptual gravísimo. Porque fue una revolución, el nacionaljusticialismo fue una revolución. No fue solamente un gobierno por una coyuntura política, no, o económica o social. No, eso es fragmentar un fenómeno y hacer una visión acotada. Una revolución es barrer con un sistema dado, barrerlo todo, la totalidad, e instalar otro. Eso es lo que hizo, y es un proceso que se inició en 1945. Hasta, yo diría, principios de la década del 70. Para mi opinión personal, con intentos de fragmentación, debilitamiento, que fueron infructíferos. Ya fueron en la década del 60 con Onganía, puedo dar un montón de ejemplos que fueron... La revolución como que no siguió su cauce. Y el corte fue en 1976. Esa es una lectura ya que es personal mía, que cada vez estoy más convencida, pero es así. Y en el 76 se intentó imponer por la fuerza, yo no lo llamaría revolución porque no están las bases sentadas para dar esa revolución. Fue un asalto del poder, para mí. Y que no se terminó de barrer todo lo sembrado por la revolución justicialista de la mano de Juan Perón y de Eva Perón. A mí me gusta llamarla Eva para engrandecerla, pero ella quería ser Evita. Yo me van a escuchar que me refiero más como Eva. Pero bueno, mucha contribuyó la historiografía extranjera, que para sus fines y utilidades prácticas le convenía barrer con la figura de Eva Perón y convertirla en lo que ellos querían coyunturalmente, desde una lectura marxista hasta una lectura feminista, hasta una lectura liberal, hasta con todos los matices que le han querido poner encima para borrar su esencia, opacar su brillo. Imagínense mantas que le ponen para opacar el brillo. Y el brillo está en la idiosincrasia, en el inconsciente del pueblo argentino, en la conciencia del pueblo argentino. No se fue, por más los intentos fallidos del 55, del 66, hasta del 76, no se fue. Basta ver las manifestaciones que hubo hoy cerca del centro y en diversos puntos del país. Como que la figura de Evita, al encarnar más la parte espiritual de la doctrina y de la revolución, es más difícil de barrer que hasta la figura misma de Perón. Paula. ¿Qué? Hola, ¿qué tal? Hola, Paula. Quería preguntarte, yo desde hace un rato, así que no sé cuál es tu profesión, pero quería preguntarte cómo se enseña en las escuelas. Soy politóloga. Nunca ejercí la docencia salvo... Déjame hacer la pregunta. ¿Cómo se enseña? Porque, escúchame, cuando yo estaba en la primaria, en la secundaria, estamos hablando de hace 30 años, directamente se prohibía la enseñanza. O sea, no se enseñaba nada más después del golpe de Irigoyen. Estaba prohibido hasta para los docentes tocar el tema. Entonces, en mi caso, yo, como vos decís que debemos impedir que se desmitifique aquellos rasgos distintivos de ella en cuanto a la incorporación de nuevas perspectivas, de nuevas lecturas que van a querer defenderlo actualmente. Pero también es cierto que esa mistificación
implicaba un no comprender los hechos históricos en los que intervino. De repente, a mí obviamente la sociedad me transmitió difamaciones sobre ella, en la escuela no me transmitieron nada, A mí y tampoco. entonces hay que hacer como esa revisión de qué cosas fueron mentiras y difamaciones y al mismo tiempo realmente quién fue. Entonces mi pregunta va a hoy en las escuelas, ¿quién se enseña que fue? ¿Se enseña solamente la lectura, la relectura o se enseñan datos efectivamente históricos para que los estudiantes puedan hacer el análisis crítico que corresponde? Mira, yo soy del 83, mi escolarización, hoy tengo 38 años, nací en el 83, transcurrió en la década del 90. Yo te puedo decir que la historiografía sobre historia argentina que se dicta en las escuelas llega hasta la época de Rosas. ¿Coincidirás conmigo? Llega hasta la época de Rosas sin tocar la figura de Rosas, sin desarrollarla. Apenas no, y además eliminando las diversidades y las distintas complejidades de las problemáticas federales. Claro, de esos, de Perón y de Eva Perón ni se menciona, o sea, se oculta a partir de la figura de Rosas, o sea, no hay chance, ¿me entendés? ¿A qué va mi pregunta? Yo sé, porque, digamos, he estado en contacto con historiadores más actuales, profesores de historia, y ahora sí se enseña siglo XX. No se enseña siglo XX, escucho mal. Es que hay alguien con el está hablando. No se enseña siglo XX. No, ahora sí se enseñan. Tal vez no en todas las provincias, pero hay provincias donde sí se enseña siglo XX. Qué bueno. Es que ese abordaje del siglo XX, la pregunta que decía de última se la hacemos al profesor cuando venga, es ese abordaje del siglo XX, ¿cómo se hace respecto de Eva? Porque tal vez se empiezan a transmitir los momentos críticos, los diferentes golpes, las distintas presidencias, pero la figura de ella puede o transmitirse desde la propia ideología, a lo mejor del docente, que puede tener una postura gorila o no, pero yo quiero saber ahí cómo se trabaja a nivel curricular, porque es inevitable mistificar en contra y a favor cuando no se estudian los hechos históricos. Claro. Sí. Los hechos históricos tienen que... Voy a interrumpir porque acaba de entrar el profesor, lo ha logrado, qué alegría tenerlo, profe, por acá. Estábamos hablando un poco con Paula Gariboto, que está haciendo su presentación especial, ya que lo estábamos esperando a usted, profe, y estábamos hablando porque una compañera de San Juan, María Laura Oviedo, preguntó cómo se enseña Eva Perón en la escuela. Yo le iba a contestar como madre de hijos que ahora tienen 20 años, que terminaron la secundaria no hace tanto, que en la escuela hay mucha libertad de enseñanza, para llamarlo de alguna manera, que no siempre se corre por un programa que se hace exhaustivamente y que siempre está sujeto a la parcialidad o a la subjetividad de cada profesor. Así que realmente hay quienes omiten, hay quienes cuentan poco y por supuesto cada uno lo cuenta desde su punto de vista y así un poco realmente es como va a ser siempre. Ahora nosotros estamos acá hoy quizás para escuchar el punto de vista de gente que con documentos y documentos de todo tipo mira la historia y profundizar en ella y nos trae cosas para que nosotros también formemos nuestra propia idea, ¿no? Yo creo que la bajada de línea se hace desde la omisión, como arrancar esa historia, como que nunca hubiera existido ni Rosas, ni Perón, ni Irigoyen, como arrancar las páginas de un libro, es eso. Es como el anticaudillismo manifestado en
Claro. El caudillismo es algo malo y Perón es otro caudillo. No entonces, te hablan de Quiroga, no te hablan de nada, Chacho. de nada. Y los héroes de la independencia te lo recortan, no te hablan casi de O'Higgins, no te hablan caso de Artigas nada, por supuesto. a Sucre no se lo menciona. Yo creo que la bajada de línea es más por omisión que por negación. Invisibilizar. Claro. Tuve 3 hijos en la escuela, como digo, que terminaron hace poco, y algunos estudiaron más y otros menos de distintos personajes y cuestiones. Digo que es muy relativo, que no es que hay una línea y que todos lo omiten, que todos lo hablan, o que es muy relativo y depende muchísimo de quién es el profesor y qué es lo que decide enseñar. Si les Hola. parece, Me alegro mucho si cambiaron las cosas de los 90 ahora. En algunos lugares habrán cambiado, porque yo cuando fui a la escuela, perdón, ya que soy de antes que vos, o sea, yo nací en el 74, y cuando volví a los 14 años de la escuela, diciéndole a mi mamá que Perón había sido el mejor presidente, no lo había hablado con mis compañeros, lo había hablado, era un profesor que habló de eso en la clase. Entonces me parece que también en un momento sí estuvo, por supuesto, todo prohibido durante las dictaduras, pero después me parece que hubo una siempre variedad, digamos, ¿no? De lo que se aprendió en la escuela. En Bien. muchos casos Bien. se omitió hacer eso, pero Ahí tampoco... tengo una anécdota personal. Fíjate que ahí... Hola compañeros, bueno, Perdón, hago una brevísima intervención. Soy Macario Bustelo, yo soy docente en actividad. Hablo por jurisdicciones porque cada jurisdicción prepara su caja curricular, ¿verdad? En la caja curricular de la historia del nivel secundario está. No se menciona, se menciona como periodo, ¿sí? Si los docentes lo dan o no lo dan, es como estaba diciendo Nidia hace un rato, lo dan sin un libro de texto o sin objetivación alguna. Está como periodo del 45 a 55, el periodo de las presidencias de fulano, mengano y sutano. En todos esos se gambetea precisamente hacer cualquier tipo de alusión a Evita. ¿Sí? Si el profe en cuestión tiene voluntad, lo hace. Pero al clavarlo como periodo del presidente Perón, ¿sí? De lo que se va a hablar es del periodo, del desarrollo, de cómo se fueron dando las condiciones económicas, cuáles fueron los tratados internacionales, qué hizo, cuáles fueron las nacionalizaciones, la transformación del sistema, de un sistema en otro, pero de Eva, no. O sea, eso no está en la caja curricular. No. El profe que lo quiere, lo agrega. Yo creo que en el secundario no hay ninguna parte donde algo se base en una figura, ¿no? Pero sí se basa en periodos. Pero bueno, acá vinimos hoy a tomar una clase con en este caso, profesor historiador Ricardo Elorza, que ahora está presente entre nosotros, y si les parece bien, porque estamos muy cerca de haber pasado la hora de estar, podríamos arrancar con él. Bienvenido, profesor. Hola, ¿qué tal? Bueno, es un gusto estar ahí con ustedes. Lástima que pudimos
no pude estar escuchando el resto, pero a mí me parece que acá tenemos algo mucho más directo para hacer. Creo que no vamos a poder resolver el tema de la educación argentina porque habría que eliminarla directamente y empezar todo de nuevo. La educación argentina, digo yo, que desde los 3 años a los 23, que es ese periodo de 20 años en que se empieza el jardín de infantes y se recibe en la universidad aproximadamente, es una manipulación permanente. Tanto es así que yo he escuchado muchos, incluso autodenominados peronistas, tratar de determinar quién es Evita a través de, por ejemplo, la cuestión académica, la cuestión intelectual, o quién es Perón también, o cómo si el Partido Peronista femenino, es decir, yo creo que hay muchísimas cosas que hablar sobre esto, pero me parece que perdemos de vista lo principal. Lo principal para mí, si vamos a hablar de Juan Perón, es la obra, porque lo más importante de las personas es lo que hicieron. Y no ir tanto a la parte, digamos, ni siquiera la doctrinaria, porque uno puede decir, pero fulano de tal también es peronista, se maneja con la doctrina peronista. Ahora, si yo veo la obra y la obra tiene más que ver con el liberalismo o el marxismo que con la doctrina, entonces creo que este es un punto. El otro punto es, si nosotros queremos estar a la vanguardia, por ejemplo, de la santidad de Perón, y bueno, vamos a tener la posibilidad de alcanzar un poco mejor a Inglaterra, a Estados Unidos, a Madonna y al director de la ópera Evita, por ejemplo. Porque ellos sí que la tienen clara. La tenía muy clara Teresa de Calcuta, hoy Santa Teresa de Calcuta. La tenía muy clara Golda Meir, que fue presidente o primer ministro de Israel. Ellos lo tenían clarísimo, la santidad de Evita. Los únicos que no lo tenemos claro somos, en primer lugar, lo más grave, los peronistas, y después el conjunto del pueblo argentino, pero por arrastre de los peronistas, que hemos claudicado sobre este tema porque anteponemos cuestiones ideológicas, hablamos del Partido Peronista Femenino, si estuvo bien, cómo lo hizo, o si proviene de acá o proviene de allá. Cuando se habla de santidad, hay que ir a los papeles, es decir, como decía Ortega y Gasset, argentinos a las cosas. ¿Qué hizo Madonna? El sueño de Madonna de jovencita, yo lo hago a propósito esto de hablar de Madonna, ¿no? Pero yo fui quien más la criticó. Yo la critiqué muchísimo. Era presidente del Partido Justicialista de acá y critiqué como el balcón y demás. Me equivoqué de punta a punta. Porque era el sueño de ella, como fue el de María Félix, que ni siquiera como sueño, sino que vivió la santidad de Evita y lo dijo hasta que se murió. México todo se maneja tras la figura de María Félix en una forma extraordinaria. En cambio nosotros, ningún gobierno peronista que podamos decir, fuera de Perón, obviamente no va a ser Perón, me refiero del 80 y vendría a ser del 83 a la fecha, tomando en cuenta los gobernadores que hay desde el 83. Y ni hablar tomando los presidentes, desde el 89 a la fecha, ningún presidente argentino estuvo a la altura de Madonna, por ejemplo, ni de Inglaterra, porque Inglaterra por lo menos que dijo, mira, esto del peronismo es tan grave que hay que bombardear la Plaza de Mayo. Vamos a empezar por Lozano, vamos a cortar por Lozano, muchachos, a ver nuestra gente alineada detrás de tal logia o de tal otra, hay que bombardear la Plaza de Mayo y que la plata que haga falta la vamos a poner. Y si tenemos que poner más que plata, vamos a poner más que plata. Pero esto se tiene que terminar de una buena vez, porque es un mal ejemplo para el mundo. Decía Evita cuando se despide de España, ¿no? Que
va a continuar su recorrido en el 47. Hacía un año, hacía muchísimo que gobernaba. Comparemos un año de gobierno peronista con 30 años de cualquier otro peronismo que quieran ponerle nombre. En un año, entonces dice Evita, dice, habéis arrebatado mi espíritu con un homenaje como no lo tributó jamás España. ¿Por qué decía esto, Evita? Porque se lo decía a cada paso el presidente de España y ella lo corroboraba a través de todos los contactos que fue haciendo en España. Porque Evita no se reunió solamente a nivel protocolar, sino fundamentalmente la cantidad enorme de horas que ella le puso a esa jornada que la terminó enfermando y en Italia tuvo que detenerse una semana más o menos, cerca de 10 días, para reponerse. Y entonces ella sabía fehacientemente que era verdad lo que le decía Franco, lo que nunca había pasado algo así en España. Y dice, pero que esto, dice, que me pasa en los pequeños pueblos y en las grandes ciudades, lo viví en todos esos lados, donde han derramado, decía, a mi paso, océanos de simpatía. Imagínense que esto lo decía en vivo a los españoles, estaban todas las autoridades y el pueblo escuchando. Entonces dice que no es a mí que me lo están haciendo, ni a una persona, ni siquiera a un país. Y acá viene el punto, que los argentinos no hemos entendido y va a costar muchísimo que se entienda. Dice, esta apoteosis entraña un sentido más recóndito y abismal. Ahora sí lo estoy leyendo textual. Vuestro aplauso saluda al mundo nuevo, promisor de justicia y de paz que nace de los escombros del antiguo, carcomido por los atropellos sociales. Esta es Eva Perón 47, que habla con una autoridad que no solamente por lo que ella representa como reina o como enviada del presidente, porque como reina la recibió después el Vaticano, ¿no? El Papa le dio el tiempo de reina. De acá va a venir también lo que Christian Dior después va a decir, no, yo a una sola reina vestí, yo vestía a Eva Perón. Entonces, lo que nosotros, me parece a mí, esta es mi impresión, ¿no? Dada la cantidad de gobiernos peronistas que hay, que hubo y que habrá, hasta Macri es peronista, Macri inauguró el monumento a Perón, que no quiso inaugurar el justicialismo. Vamos a ponerle un nombre. No lo quiso inaugurar, entonces, porque había que hacer el monumento a Perón en la calle Cangallo, que para mí sigue siendo Cangallo, porque Perón tiene que tener una avenida que vaya de punta a punta de Argentina, Total. y no una calle. Y ese monumento que se iba a hacer fue reemplazado por el CCK, ¿no? Que es el monumento a la corrupción. A ver, es el monumento a la corrupción. Entonces, en el monumento a la corrupción se le puso. No está mal, en un sentido no está mal que se llame CCK, porque el CCK sale 30 hospitales y 500 escuelas. Ese fue el valor del CCK, más los 2.000 millones de dólares que el macrismo no aportó a la nación argentina. Bien, pero por eso, si nosotros lo mezclamos con la política o la antipolítica, que yo le llamo a esto, a todos estos, desde el 76 a la fecha es la antipolítica. Todos los años, sí, todos los años. Ustedes saben que están vigentes las leyes firmadas por Jorge Rafael Videla y José Alfredo Martínez de Oz. Estoy hablando de los dos personajes fundamentales de esa triste historia nuestra, y de la celebración como una suerte de feriado nacional del 24 de marzo. O sea, está muy claro. No es el 17 de octubre feriado nacional.
porque se ve que no tuvo nunca el justicialismo, el peronismo, como quieran llamarle, o el evitismo, no tuvo nunca quórum para lograr que alguna fecha realmente trascendente del pueblo argentino adquiriera el valor de feriado nacional. Sí, el 24 de marzo, que es prácticamente el sentido de la sepultura, es decir, cómo sepultamos definitivamente al justicialismo, al peronismo, a Perón y a Evita. Entonces, yo creo que la única forma que nosotros tenemos de salir, en este caso, hablando de Santa Evita, cosa que a mí se me ocurrió en el año 19 decirle a Pepe, al padre Pepe, mirá, porque él me había pedido la santidad de Manuel Belgrano. Yo ya lo había terminado el libro, sí, estaba terminándolo, y le dije, mira, viene el centenario de nacimiento de Evita, y yo quiero que el 7 de mayo me acompañes, vamos a hacerlo. Bueno, le pedí a un par de amigos, conocidos, que me pareció que podía ser. Lamentablemente eso quedó, digamos, en una escala diferente. La CGT no tuvo tiempo de hacerlo el 7 de mayo, por eso se hizo en Esmata, una cosa espectacular, 1.600 personas. Están los videos que lo muestran claramente, qué pasó ese día y lo que dijimos ese día. Pepe y yo, que fuimos lo que hablamos, si bien figuran varios autores, ¿no? Pero esto fue así. ¿Y por qué digo esto? Porque la desnaturalización del sentido de la santidad de Evita fue prácticamente expresada al llevarle al arzobispo una propuesta que no es la mejor manera de hacer las cosas. Cuando uno propone algo, tiene que tener un fundamento muy pesado, no solamente las ganas, tiene que tener todo un fundamento. Por supuesto que del otro lado siempre va a haber algo. Miren lo que pasó con Juana de Arco. Juana de Arco, 500 años hereje, hasta que un día dijeron, bueno, Santa Juana de Arco, ¿no? San Martín en el año 1800 compró 4 tomos de Juana de Arco para poder aprender cómo podía ser que ocurriera algo así, ¿no? Porque quien estudia la guerra necesita tener antecedentes del comportamiento de los pueblos y de las situaciones que pueden crearse, digamos, inesperadamente, como fue el caso de Juana de Arco, ¿no? Pero mi iglesia tardó 500 años en reconocer la santidad y ahora lleva más de 500 años, 518 años de retraso en la santidad a todas luces de Isabel la Católica. Entonces, una de las cosas que nosotros nos tenemos que proponer es que no tarde 500 años, porque sería bueno que en lugar del Gauchito Gil, cuidado, con esto no critico nada del Gauchito Gil, yo sé que hay algunos capillas que tienen el Gauchito Gil, hay muchísima gente, que debe ser importante el Gauchito Gil. No, yo no, la verdad que no le pude encontrar el punto. Pero que Argentina sea el hazme-reír mundial también me duele. Porque, digamos, si un norteamericano se entera de eso, menos mal que no deben saber. Miren, André Rieu, holandés, o si quieren, de los Países Bajos, de Maastricht, tiene la orquesta privada más grande del mundo, la orquesta sinfónica más grande del mundo. Y es el que más recorre el mundo y tiene un éxito extraordinario. André Rieu presentó en Nueva York, No llores por mí, Argentina, en la voz de la intérprete que hizo la ópera Evita en Luya. Inglaterra.
Miruya. ¿Cómo? Miruya. La chica que... La canta Miruya. La rusa, de la ruedecita. Ah, no. Esta no es una rusa, no. Es la que él fue a Inglaterra, lo contó en Estados Unidos. Ay, yo levanté un video, después me lo borraron porque no lo permiten, porque se ve que, no sé qué. Yo voy a tratar de entrevistarlo ahora a André Rieu cuando viene en Argentina en octubre. No, una chica, me parece, no sé, capaz que es rusa, no se me ocurrió. Pero lo interesante es que él lo presenta en el Royal Park, creo que es, de Estados Unidos, en Nueva York, y la gente cuando... Perdón, yo lo sigo a André Rieu y canta, Miruya canta No llores por mi Argentina. Es ella Bueno, la que lo entonces canta. tiene que ser ella. Tiene que, Sí, sí, no, a lo mejor me estás diciendo y no me doy cuenta, pero sí, esa chica, que fue la que lo cantó en Inglaterra, él dice, me invitaron y cuando fui se quedó sorprendido. Dice, qué cosa, incluso él lo dice en Estados Unidos. Esto. Si vos seguís a André Rieu, fíjate, eso fue en el año, no me acuerdo si en el 19 o en el 17, me parece que en el 19. Bueno, yo hice un video con eso, tomando esas imágenes, por supuesto, para aprender de lo que puede llegar a ser un holandés. Nosotros diríamos, ¿qué no diríamos en contra de los holandeses? ¿No? Aunque hoy tenemos una reina que es argentina. Bueno, pero digo esto porque nosotros no hemos tomado idea de la dimensión de lo de Evita. Pero por eso, por ejemplo, una de las personas que ha hablado de esto en el mundo más ha sido Facundo Cabral. Facundo Cabral, que yo lo cito en el libro y textualmente, todo lo que él dice, y lo dijo en España, en fin, porque justo Perón lo vio, en fin, una cosa muy, muy, muy interesante, ¿no? Porque Perón lo estaba viendo y él lo estaba contando, estaba con Cafrune, creo que era Cafrune. Y entonces Perón le mandó un enviado desde Puerta de Hierro y lo espera en el canal. Cuando él sale, habla con él, y en fin, lo invitó a que lo vaya a visitar a Perón, ¿no? Digo esto porque en el mundo esto es una cosa mucho más fuerte que en Argentina, porque si hablamos de los claustros universitarios, es el lugar, ahí está el enemigo, por supuesto, lógicamente, ¿dónde va a estar? Ahí, en la Universidad Argentina. Aún siendo peronista, si uno no, como es el caso de uno, ¿no? Si uno no se desapega de toda la parte académica universitaria, va a hablar como un liberal o liberal marxista, pero como peronista. Pero se va a equivocar hasta en el léxico, ¿no? O sea, entonces por eso voy a lo práctico. Y cuando Madonna dice, es el sueño de mi vida, Santa Evita, y no solamente que hace Santa Evita y Santa Eva, en la misma película que yo critiqué. Yo lo critiqué, o sea, en su momento, porque no la vi, no la había visto. Porque yo dije, esta no la voy a mirar, no voy a usar el balcón de vista, bueno, esas cosas que tiene uno por el ímpetu, por la pasión, y se equivoca. Pero lo que no podemos hacer ahora es seguir equivocándonos y quedar tan lejos de la verdad, ¿no? Por un lado, y tan lejos de ese escenario que han planteado muy bien los ingleses y los norteamericanos, quizás más que nadie. No le resto importancia a María Félix, por Dios, la verdad que la respeto enormemente, lo que ha hecho ella también por el Santa Evita, y no menos a Maradona cuando le dice a Paloma San Basilio, le dice, no, mirá, tenés cuidado cuando vayas a Argentina con este tema, porque vos no sabés cómo se evita. Porque ella cantaba justamente No llores por mi Argentina, ¿no?
pero con mucho cariño, de ninguna. Pero él le dijo, sí, pero ojo, igualmente, estos son perlitas que esto no sale pobrecito cuando Maradona tenía los problemas que tenía, ¿no? Se entiende. Pero él la sentía acá en el corazón. Entonces, nunca fui maradoniano, pero quiero decirlo, porque esto es la verdad. Entonces, a mí me parece que esto a nosotros nos tiene que servir, porque el libro para mí es nada más que una excusa. Una excusa donde uno dice, mira, San Juan 23 le dijo a Evita, señora, usted tiene que saber que si continúa el camino que he iniciado ¿cuánto hacía? 1 año que estamos gobernando. Y sin embargo, este santo lo vio, que después fue Juan 23, ¿no? Angelo Roncalli, que era en ese momento el nuncio apostólico del Vaticano en París. Señora, usted tiene que saber que si continúa el camino que ha iniciado a favor de los pobres y de los trabajadores, usted termina en la cruz. Y es allí donde terminó Evita, ¿no? Porque ¿qué otra cosa es 16 años estar secuestrada? Entonces, esto y muchísimo más, ¿no? Lo que fue a punto de ser quemada la CGT, en fin. Todo eso que yo creo que es importante que se sepa, pero más que nada, aparte para que lo sepa el que, o por lo menos decir, miren, le llaman abogado del diablo un poco a estas comisiones que se crean para las santidades. Yo creo que es un muy mal ejemplo llamarle abogado del diablo, ¿no? Yo le llamaría el abogado de Jesús, porque es Jesús el que le tiene que dar la entrada, ¿no? Y hay que mirarlo con los ojos de Jesús y no del diablo, a alguien que puede estar postulado como santo. Entonces, yo creo que lo que mejor podríamos hacer es tener un gran equipo de 500 personas o de 1000 personas trabajando en esto y aportando todos los testimonios posibles para que esta santidad llegue a donde a oídos de quien tiene que llegar, pero que llegue con mucha fuerza. Y que llegue más fuerte que el gauchito Gil, como decía yo, perdonen decir, que diga esto, pero la verdad que es una forma también de a ver si nos despertamos, ¿no? Y creo que es este. Y se lo digo a ustedes de esta manera porque veo el nivel que tienen, el buen nivel que tienen, como para discutir estas cosas a fondo. Entonces, creo que hay muchísimos elementos que nosotros tenemos la posibilidad de demostrarle al mundo, si es que hay algo que demostrar, y que, por ejemplo, los mensajes de Eva Perón en Europa, creo que también, yo lo hice en el primer libro y en este segundo, en el Santa Evita, de ponerlo como en el primer lugar, porque es en el momento en que Argentina está ya tercera, ¿va? Está entre los tres, ¿no? Por eso me pareció interesante lo de Evita cuando dice este mundo, ¿no? Que esta apoteosis entraña un sentido más recóndito y abismal. Vuestro aplauso saluda al mundo nuevo promisor de justicia y de paz. Entonces, yo creo que tenemos que apuntar, a mi criterio, para que esto sirva, porque si no es un libro más, un libro menos, páginas más, páginas menos. Habría que escribir tomos sobre Evita para que más o menos poder redondear algo de su obra. Ni hablar si alguien quiere llegar a analizar la profundidad de mi mensaje o de mi mensaje de Evita, ¿no? Mi mensaje o historia del peronismo o la razón de mi vida. Y ni hablar si le sumamos los libros de Perón. Porque es imposible separar a Evita de Perón y a Perón de Evita. Nosotros éramos más, lo confieso, también, nosotros fuimos muy del peronismo y Perón y punto. Evita en el rol que el pueblo le adjudicó, que tuvo y demás.
Pero la verdad es que investigando, no sé si será una cuestión sentimental o qué, siempre para mí fue mucho más fuerte en el corazón, no en la mente, Evita, ¿no? Pero yo me pregunto, después de tantos años de estar en otra ubicación y enemigo del evitismo, a ver si, ¿no? Y seguir siendo, ¿no? Porque el evitismo es el antiperonismo. Para mí sigue siendo. Pero quiero hacer esta salvedad. Yo creo que el 22 de enero del 44, ese día le explotó el corazón a Juan Perón. Pero dicho esto, me parece que lo que tenemos que hacer, dicho esto de mi parte, ¿no? No es para terminar ninguna discusión. Digo, a mí me parece que nosotros debiéramos unirnos férreamente los que creemos que es importante la santidad de vista, lograrla. Voy a hacer una reflexión sobre el caso de Belgrano para ver cómo acompaña esto, porque un día Pepe me dice, pero Ricardo, sacale estas cosas y dejá la religiosidad nomás. Y entonces, justo organizamos un congreso en la casa de Belgrano, y yo le pido a él que esté en el panel final, y él me dice, ¿sobre qué? Y le dije, no, sobre lo que vos quieras. Y él pone Hombre de Fe, que cambió por Héroe de la Fe, que es el libro que va a salir ahora, y habla directamente de la santidad. Cuando yo entré a buscar el tema de la santidad de Belgrano, está en todos lados. El padre Furlon dice que no vayan a creer los jóvenes que los santos solamente son de los seminarios y los conventos. La santidad en Belgrano está claramente reflejada. Es ahí donde tenemos que buscar, en todo sentido. Y realmente hasta ese momento jamás se me había ocurrido, y no escuché ningún argentino fuera del padre Furlon o el padre Jorge María Salvaire, que es el que hizo la catedral de Nuestra Señora de Luján, y que escribió la historia de Nuestra Señora de Luján. Y el mismo actual Papa Francisco, Jorge Mario Bergoglio, en el 2003, cuando hace Elegir la Vida, educar es elegir la vida, y dice, el ejemplo claro es Manuel Belgrano, ¿no? Entonces, pareciera que los argentinos creemos que, miren, si uno recorre Italia, creo que no hay rincón donde no haya un santo. Y pareciera que los argentinos no podemos tener santos. Por ahí escuché algo mientras ustedes charlaban sobre Juan Manuel de Rosas. Es decir, el que reconstruyó la iglesia después de la destrucción de Rivadavia, después de la muerte de Belgrano y la expatriación de San Martín, el que la reconstruye se llama Juan Manuel de Rosas, el que hizo la Confederación Argentina, que creó la Confederación Argentina. No por el pacto del 4 de enero del 31, sino por todo el año 30, cómo va armando, ni bien ingresa, se hace cargo en el diciembre del 29, en el año 30, comienza a construir esa confederación, porque estaba totalmente disuelto lo que había sido el Virreinato de Río de la Plata, las Provincias Unidas de Río de la Plata y las Provincias Unidas de América. Había sido totalmente disuelto. Los 7 millones de kilómetros cuadrados quedaban todos dispersos, de 100.000, de 500.000, todos pedazos. Entonces, la verdad que yo creo que hay santidades que pueden ser importantes en la historia de la Iglesia Católica, como San Luis, rey de Francia, por ejemplo. Pero habría que ver, cuando yo me puse a comparar por el tema de Belgrano, digo, si no nos aparecen un montón, muchos hombres que han luchado y que han tenido, ninguno como Perón, eso sí, que han gobernado con la doctrina cristiana en la mano. No conozco país, yo no conozco también, que uno no está preparado quizás para eso, pero país que haya tenido como doctrina cristiana a rajatabla, ¿no? A rajatabla.
y que no nos vayamos a comer el cuento de que porque en el 54 fue el tema de que eso se vino todo abajo. Bueno, entonces, ¿qué habría que hacer? ¿Qué tendría que hacer? La Iglesia Católica no podría existir más, porque tendría que estar enfrentado al mundo entero. Entonces, a mí me parece que lo de la santidad de Evita, hay una cosa muy interesante, que fíjense cuando ella dice, volveré y seré millones, y hay otra más que dice algo que se ve que ella lo intuyó, indudablemente, porque si no es imposible. Yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria, ¿no? ¿No? Entonces yo creo que Evita intuye todo esto que después se convierte en realidad. Es decir, ahora, es como una persona que vio lo que iba a venir y esto le pasa a determinadas tipo de personas y esto es comprobable absolutamente. No hace falta que venga nadie y diga este milagro de Evita. Mirá, una persona que 70 años, estamos hablando hoy, 70 años después de su partida, donde se levantaban altares en todas las esquinas, como decía María Félix, y yo se lo escuché a muchas otras personas, pero yo nombro a María Félix porque es mexicana, y sabía la verdad. Entonces, digo, ¿qué nos pasa a los argentinos? Que terminamos tomándonos de la difunta Correa, pobrecita, que seguramente debe haber existido, no debe haber sido una leyenda, la que seguro que no es una leyenda es Evita. Y entonces, a mí me parece que tenemos que ser un poco más firmes en este sentido, ¿no? De no irnos muy por la parte ideológica ni doctrinaria, no, ir al centro de la cuestión, ¿no? Al corazón de esto. Es decir, porque nadie en el mundo trabajó para la ancianidad, la niñez, las mujeres y los trabajadores como Perón y Eva Perón. Porque, como decía un sacerdote, nosotros siempre hicimos, ya ese sacerdote ya no está, ya ha partido, ¿no? Español, y decía, acá tiene que haber un cuadro enorme de Juan Perón, de San Perón y de Santa Evita, ¿no? Lo dijo en misa, ¿no? En una misa. Y nos acompañó a llevar, bueno, la Virgen, la imagen de Evita, el monumento, a Cámara de Plata, ¿no? O sea que yo vuelvo al principio de esto de la santidad. Creo que hay elementos lo suficientemente contundentes en la obra, sin necesidad de escudriñar demasiado en los detalles, si es partido peronista femenino, esas cosas me parece que son secundarias, no es la esencia. Y sí, revisar mucho, por ejemplo, cuando Evita está en Europa hablando con reyes, con el Papa, con el futuro Papa. ¿Y qué pasa en todas esas entrevistas en que ven que además, ¿y qué ve el pueblo? ¿No? Porque cuando uno ve, porque hay imágenes, no solo fotografía, no solo tapa de diarios, sino imágenes. O, por ejemplo, cuando se le ocurre a un actor argentino decirle al hijo de una mujer que iba a ser fusilada en esos días, que se llamaba Juana Doña de Rodríguez, ¿no? Nosotros tenemos el testimonio del hijo ya cuando tenía 60 años, pero en ese momento tenía 8, ¿no? Y entonces él cuenta claramente que un actor argentino estaba allá trabajando en España y justo estaba enamorado de la hermana de Juana Doña, que era actriz, muy bonita. Él también estaba enamorado. Le digo quién fue, Pepe Biondi.
José Biondi. Y le dice, decirle, lo llaman al sobrino de estas, ¿no?, cuya madre iba a ser fusilada, era del Partido Comunista, había puesto una bomba junto con otros más en la embajada argentina. Entonces la llama y le dice, bueno, vamos a hacer una carta, pero escribí la voz de puño y letra y lleváselo a Evita. Evita te lo va a agarrar, te va a agarrar, pero vos buscá verla a ella. Y el pibe fue, 8 años. Está bien, lo llevaron hasta ahí, entonces el pibe se metió. Evita, cuando vio que había un nene ahí, vení para acá. ¿Qué pasa? Van a fusilar a mi mamá, y estaba la carta escrita pidiéndole que por favor que la salvara, y la salvó. Un santo que yo quiero mucho, que es San Nicolás de Bari, que seguramente todos en el mundo es uno de los santos más queridos, porque, bueno, ahora lo disfrazan de Santa Claus y demás, ¿no? Pero bueno, fuera de eso, realmente fue un santo muy interesante. Le pudieron hacer la santidad porque él salvó a tres generales de ser ejecutados, ¿no? Evita en esa instancia salvó a 2 personas, que era un jovencito de 19 años, y a esta mujer, Juana Doña de Rodríguez, ¿no? Del Partido Comunista. Y bueno, hay testimonios que determinan también que Evita salvó a una cantidad muy importante de croatas de ser fusilados también, ¿no? En esa oportunidad. Pero yendo a estos ejemplos de Evita, a mí me parece que lo que nosotros debemos instalar, no tantos movimientos Eva Perón y mucho más preocuparnos por hacer de Argentina un ejemplo para el mundo, ¿no? Pero no es que no es para que nosotros hagamos política con Santa Evita. No sé si está claro. Es decir, poder separar una cosa de la otra. Yo creo que es muy bueno lo que ustedes están haciendo con el tema del adoctrinamiento, que es muy importante, porque pareciera que en Argentina eso ya ha desaparecido. Bueno, como se desapareció la historia de las escuelas, ¿no? Entonces, creo que es muy importante. Pero bueno, yo más o menos quería sintetizar hasta ahí. Y yo la verdad que también tengo otra charla ahora, a la que tengo que entrar 8:30, ya debe ser más de 8:30, me parece. Eso estaba hablando yo. Estaba diciendo que a través de la figura de Evita, que penetró en el pueblo más que cualquier otra figura del nacionaljusticialismo, ella, viste, como abanderada de los humildes, creo que el germen, la semilla de la Revolución Nacional está sembrada. Por más que haya bombardeos, intentos de desterrar, aniquilar, eliminarla, no se ha logrado, y a mi parecer no se ha podido lograr porque está en la conciencia del pueblo argentino. La doctrina justicialista de la mano de Eva Perón. Ya está el germen, falta despertarlo para ir cerrando la charla. Muy bien, muchas gracias, Paula. Los compañeros que entraron a lo último, por favor, anoten sus nombres en el chat, porque tomamos asistencia, porque si todos fueron invitados y saben que va a haber un certificado, va a haber un libro, el libro Santa Evita, escrito por Ricardo Elorza, para cada uno de los que asistan a todo el seminario. Quería decir esto, y me parece el cierre de Paula está muy, muy, muy redondo, pero si alguno más quiere comentar, preguntar, hablar, el profesor se fue porque tenía otra clase, pero si alguno quiere comentar, hablar, intercambiar un poco más, damos unos 5 minutos para eso, y después damos la buena clase.
Ay, no Sergio, no se te escucha. No escucho cortado, chicos. ¿Quiere hacer alguna pregunta para la compañera Paula? Sí. ¿Ahí me escucha bien? Sí, te escucho. Hoy día en Mendoza hubo una movilización de los trabajadores de docentes y Me llegó la noticia. trabajadores del Estado, y bueno, yo entré tarde, se me ha estado entrecortando, tenía muy poca batería en el celular, pero he alcanzado a escuchar algo, y una parte de la que me interesó, porque la cual soy profesor de secundaria, fue cómo transmitimos nosotros el tema del peronismo a los estudiantes, ¿no? Si vos querés, yo te hago un breve resumen cómo lo hago yo. Desde el punto de vista, nosotros damos clase de taller en construcciones, y si bien no tenemos una materia afín a las ciencias sociales, lo hacemos explicándole a los estudiantes desde el punto de vista de los ciclos económicos de la vida del ser humano, ¿no? Donde vos, a una mejor preparación, cuando seas grande, tener un mejor trabajo, por ende una mejor calidad de vida, y por ende un contexto laboral organizado, y también lo contextualizamos con la familia, ¿no? Porque la familia es la célula de la comunidad organizada. Eso a grandes rasgos, después en otra charla lo podemos profundizar más. Sergio, eso está muy bueno, porque hoy en día en Argentina y en muchísimos vastos lugares del mundo, el conocimiento, tanto elemental, primario, secundario, terciario, universitario, está suscrito a la técnica, a la utilidad, al conocimiento como herramienta. Claro. Cosa que está mal, que es una visión muy acotada del conocimiento. Sí. El conocimiento aplicado a si no nos sirve. Y eso sesga mucho, ¿me entendés? Sí. Sesga mucho. Un conocimiento totalmente práctico. Claro. ¿Entendés? Sesga y acota. Claro, nosotros acá en Mendoza, la agrupación que conduzco, que se llama justamente Comunidad Organizada, estamos en estos momentos haciendo un trabajo para lanzar un programa en un departamento que es Guaymallén, que es el más poblado de Mendoza, donde nosotros pretendemos reconquistar la intendencia departamental, pero lo estamos armando con una visión de provincial al esquema, y bueno, lo vamos a presentar y los vamos a invitar a que participen por Zoom, ¿no? Y ahí Me parece genial la iniciativa. Claro, y ahí contextualizamos todo lo que es la comunidad organizada, y hacemos una breve introducción desde los comienzos de Perón, ¿no? En la década infame, y todo lo que tiene que ver con el primer gobierno y segundo gobierno de Irigoyen. Los contextualizamos de ahí el peronismo, porque en la época infame es cuando arranca el peronismo, ¿no? Sí. Bueno, con el antecedente del irigoyenismo como un antecedente más político que... Le quería contextualizar eso, y en cuanto, bueno, a la visión que tenemos de la Argentina actual, es que en estos momentos nosotros estamos como volviendo al presperonismo, ¿no? Yo diría que no, porque la revolución como un hecho abarcativo y total, desterrar una cosmovisión y imponer otra, ya se comenzó. Sí, no, pero me refiero a la década infame hasta el 76, y ese germen ya está sembrada, ¿me entendés? Pero yo me refiero en la relación que hay actualmente con lo que es el campo. Paula, Sergio. Sí, con lo que es el campo y todas esas cosas. Disculpa, Paula, que te interrumpa. Quisiera hacerte un aporte, querido compañero cuyano, quisiera hacerte el aporte en el sentido interpretar. Ay, se cortó lo que iba a decir Laura. Sí, se cortó.
Bueno, el desarrollo de nuestro país en talleres desde geografía como protoperonismo. El ejemplo claro de San Juan es el cantonismo. Hay otros partidos provinciales, protojusticialismos que se dieron porque de alguna manera este movimiento que después, como decís, va surgiendo en las presidencias de Irigoyen y después lo desarrolla y lo protagoniza Perón y Eva, en cada provincia también tienen experiencias de transformación y de revolución que se van gestando. El cantonismo y la primera experiencia y, por ejemplo, la primer legisladora del país y de Sudamérica, que es una mujer, que es Marga Costa. Todas esas experiencias me parecen muy interesantes para que las puedas compartir en un estudio como el que estás contando. Laura, mirá, me encantaría, pero te escuché muy entrecortado. Vos lo que me quisiste decir es que están apareciendo partidos provinciales protoperonistas. Mirá, claro, compañera. desde la historiografía se pueden estudiar peronismos, es decir, experiencias que son posteriores. Ahí mira, el compañero muestra el libro, que son previos, 20 años antes, y que justamente son ajenos a la centralidad porteña, y por eso a veces se destaca el movimiento peronista como único, y no lo es. Existen experiencias profundas de transformación que hacen cambios en las constituciones provinciales o en leyes específicas. Yo el caso más claro y concreto se los puedo describir como que en San Juan es donde por primera vez se vota en la Argentina las mujeres y se elige a la primera legisladora, que es Mar Acosta, que es una mujer del cantonismo, una abogada, procuradora, defensora de menores, que es elegida primera legisladora del país. Entonces, el cantonismo es una experiencia que desde la historiografía, para poder encauzarla o interpretarla, te diría desde la historiografía porteña, como no saben dónde meterlo, lo pueden llegar a llamar protoperonismo. Existen otras en diferentes jurisdicciones, entonces, en un estudio donde se puede interpretar cómo se fue gestando el pueblo, esto que después estudiamos en los libros de Perón como cómo la doctrina surge del pueblo, no solo es del pueblo de Buenos Aires. Existen experiencias provinciales que se manifiestan en hechos políticos y en partidos también, porque de hecho el bloquismo, que es el partido que ha quedado el resto, es un partido provincial, que en este momento está en alianza con el Frente de Todos, en principio tiene bases fundamentales. El cantonismo, ustedes saben, son dos hermanos, Federico y Aldo Cantoni, gobernadores de la provincia, que generación 15 años antes de la aparición de Perón. Entonces, en un sentido federal de interpretar cómo el pueblo argentino fue generando esto que hoy interpretamos como doctrina del justicialismo en términos amplios o movimiento peronista, existen justamente otros lugares donde fueron naciendo ese sentir, esa forma de interpretar la acción política, y por eso se lo aporto al compañero para que en un sentido también de unidad de cuyana lo pueda utilizar en sus clases. Quería agregar así una cosa en línea con eso, de que justo agarré por interés personal, pero también para enganchar un trabajo. Yo estoy en segundo año de historia, profesorado, y no me acuerdo si Aldo o Federico Cantoni, alguno de los dos, cuando surge el peronismo, básicamente como que disuelve el partido y dice ya está, como en el sentido de teniéndole fichas a que el peronismo iba a continuar lo que estaban haciendo. De hecho, igual después lo retoma el partido y vuelve a la escena, pero cuando aparece el peronismo pasa eso. Dato. Tal cual, es como la experiencia de Buenos Aires de Forza, que se sienten interpretados, porque a diferencia de otro tipo de ideas donde a lo mejor un dirigente que tiene otro origen dice esto me interpela, me adhiero,
En estos casos estamos hablando de experiencias ya desarrolladas donde van a decir, nosotros nos vemos representados por este movimiento. Entonces se adhieren, más allá de los devenires personales que pueden generar y a veces ser conveniente que un paro continúe, pero en las coincidencias fundamentales está ahí, en la base del nacimiento de estas figuras que eran médicos, que en realidad, si ustedes vienen a San Juan, un montón de cosas se llaman Cantoni, pero no por homenajear al caudillo, sino porque son cosas que construyeron ellos, o sea, el primer puente, el primer dique, la primer planificación de la ciudad, son acciones de ellos. Entonces, si ustedes estudian su historia, ven, si este es como un Perón pequeño. No, es que ellos son anteriores. En ese sentido es que desde la historiografía, para poder tratar de interpretarlo y metérselo en la cabeza a alguien que desconoce la historia local, lo pueden llamar de esta manera. Como protoperonismo me refiero. Interesante el aporte, y sí, estaba enterada de que había sucedido experiencias protoperonistas distribuidas en varios puntos del país. Y bueno, eso quiere decir como que el ímpetu y los puntapiés y los focos estaban, lo que hacía falta era organizarse y encarnarse en una figura, como lo fue Perón y Eva Perón, para plasmar esos idearios a nivel nacional. Compañera Paula. Y de hecho, la idea, por eso se habla tanto, frase que efectivamente, es como aquella experiencia que ya se vivía localmente, era el anhelo y además la alegría de encontrar que había una figura nacional que coincidía. Y por eso es que yo en esto me acuerdo también de aquello que declararon los de Forza o Jaureche, es que cuando ellos trabajaban en ese periodo previo y se encontraron y escucharon a Perón, dijeron, este dice lo que nosotros pensamos y venimos trabajando. En realidad, el protoperonismo más fuerte fueron los Rosas y los caudillos federales, fue el federalismo rosista. Bueno, sí, está bien, pero digamos, la idea te lo acepto si querés, pero en este caso estamos hablando de cuando el compañero dice que ya estamos hablando de la conciencia del pueblo argentino del siglo XX, cuando después de las grandes inmigraciones y la mezcla de diferentes culturas y conceptos surge el ser nacional. Por ahí el caudillismo es un elemento del ser nacional, pero esto a donde vamos como protoperonismo es justamente lo que decías vos al principio de la conciencia de autoorganización y de encontrar una conducción que haga realidad esos anhelos que son populares. Claro. El concepto mismo de de democratización, diríamos a lo mejor hoy en día. Porque diríamos esto de como sectores la conciencia de lo que quieren. Al espectro político económico nacional. Bien. Ahí quiero hacer un aporte, compañeros. El tema del protoperonismo también lo podemos ver de esta forma, que es una forma de conceptualizar desde lo que sería la academia, el concepto de proto, incluirlo dentro de lo que es un análisis del peronismo, incluir el proto. Es un formato que se aplica a la realidad histórica, ¿no? Que quizás por ahí no coincide. ¿No? Una manera incluso de explicar lo que cuando no sé ciertos hechos, ¿dónde lo encajas? Es como si, suponete, si le explican el peronismo a un... Compañera Laura, entonces, tratar de incluir así, meter el proto a veces... Tendría que explicarle qué es el cantonismo. Les digo protoperonismo porque hay como diversas versiones según las experiencias de cada provincia. Compañera, permítame finalizar. Entonces, lo que hay que ver es analizar qué era lo que había antes del peronismo, los movimientos de tercera posición donde se encuadra internacionalmente el peronismo, ¿no? Por ejemplo, en España está el falangismo,
y en toda Europa se dieron un montón de terceras posiciones. En Buenos Aires habían sectores nacionalistas que estaban siendo influidos por esas terceras posiciones. Algunas tenían, digamos, cosas del peronismo, por ejemplo, una patria justa, libre y soberana. Dentro de estos grupos estaban... Esa búsqueda de antecedentes, por un lado, pero también interpretar... compañera, se utilizaban conceptos muy parecidos que eran sinónimos, pero con otras palabras, por ejemplo. Entonces, la academia trata de indicarle que ese sería el protoperonismo. Pero... Ella está limitada por este conocimiento histórico que nos referíamos, entonces se necesitan como utilizar categorías híbridas para poder acceder a eso. Ay, qué lástima que se le corta a Laura. Bien, bueno, eso era... Es otra experiencia. Además yo lo propongo, más allá de que sí soy federal. Es que yo estoy en la finca y acá hay falla de señal. Lo que yo decía es que es importante también interpretar el movimiento peronista como hecho federal. Sí. Lo voy a tratar, no lo voy a citar ya Perón de nuevo, pero este concepto de que esta doctrina no la creé yo, sino que la obtuve del pueblo. Esto está en el prólogo, por ejemplo, de Sí, se entendió la idea. Lo que voy a acotar... el modelo argentino para el primer. En cambio, cuando es el pueblo el que va, ¿sí? Claro, entre el federalismo, que fue una experiencia desde el pueblo, de abajo para arriba, digamos, que se cayó en caseros, se cortó definitivamente. La experiencia peronista lo que tiene de diferente es también una doctrina que viene del pueblo, viene de abajo para arriba, pero el corte fue la revolución industrial. Esa es la gran diferencia. La revolución industrial que produjo la emigración del campo, de los sectores rurales, no solamente del campo de la pampa húmeda, porque si digo campo se va a interpretar de sectores rurales a sectores urbanos, por el proceso de industrialización tardío, o como lo quieran llamar, en Argentina. De eso es la principal diferencia que radica entre el nacionaljusticialismo y lo que fue el caudillismo federal encarnado por Rosas, que cayó definitivamente en caseros. Bien. Y además está esto de, no solo fueron las enormes masas obreras que vos decís. Claro. Porque el componente es el mismo, las enormes masas obreras que emigran a la urbe y surgen como actor político, histórico, en el resultado de esa revolución. Tanto con el federalismo. Si querés, de plebeyo, el oligarca. Claro. El oligarca juega un rol de una burguesía, digamos, entre comillas. Esto es una lectura personal mía, ¿no? Como yo interpreto la figura del oligarca como un burgués, como un pseudo burgués, porque tuvimos una industrialización fallida y tardía y nunca se consolidó la burguesía, como un proto-burgués con aires europeos, que mira hacia Europa, que quiere imitar la burguesía europea. Que liga la dependencia. Sí, pero no coincido con vos, no coincido porque el oligarca justamente es el propietario, ese es la figura, no del industrial, al contrario, si no nos hubiéramos... Compañeros, tenemos que finalizar. Compañero Fede, si quiere hablar, último, y después pasamos el informe para el tema da para mucho, el concepto de burguesía, nos tendríamos que meter con cuestiones muy profundas. Industrializado. No da, sí. Bien. Fede, no sé si quiere hablar. Quería decir así una cosa del cantonismo que justo como estaba muy metido, era como que inevitable que no lo tenga.
En realidad lo grosso del movimiento es cómo lo atraviesa más que nada la justicia social. Claro. En realidad, el cantonismo ideológicamente tiene una vertiente, si se quiere, más socialista, si bien es en contextos de radicalismo. El Cantoni básicamente había fundado un partido socialista o comunista con Juan B. Justo, pero bueno, más porque no existía el peronismo, pero más que nada como lo que impulsa con tanta fuerza es la defensa del pueblo obrero, más que nada, crea desde la política un departamento de trabajo, como una secretaría provincial, aparte de las 1000 leyes obreras y bueno, del antecedente al voto femenino. Y solamente quiero leer esto para molestar, porque me encanta, básicamente la primera página de un libro, que se lo dice a los maestros que en 1928 se preguntaban, ¿qué valor tiene una cultura que no ha sabido desarmar al hombre de sus ferocidades ancestrales contra el hombre, de fortalecer sus sentimientos sociales de solidaridad y ayuda mutua, de ennoblecimiento por la práctica del amor y de la justicia? Eso nada más. Estaba muy bueno, me encantaba y no lo podía no decir. Vamos a pasar a leer la clase que viene. La segunda clase sería viernes 5 de agosto. Este viernes no, el otro viernes. 9 horas. Se va a hablar de la Fundación Evita. El profesor va a ser Eduardo Magnani. Y la columna la va a dar el compañero Nelson. ¿Quién va a dar la columna? Rafa, no se escuchó. Noé. Noé. Entonces, el profesor Magnani y la columna de Noé. Quiero felicitar a Federico, que hoy vino y participó de esto, por el hermoso poema que escribió hoy en el aniversario del paso a la inmortalidad de Evita. Gracias, compañeros, por haber participado de esta clase. Nos vemos por acá el 5 y además nos vemos en todas las otras ocasiones que tengamos en el camino. Les mando un abrazo peronista. Gracias, Laura, Paula. Gracias, Paula. Evita. Un abrazo a todos. Sí, gracias por estar abrazos. Y Fede y todos los compañeros. Debatir. Viva Perón. Muchísimas gracias por Nos la estamos clase. viendo, compañeros. Un abrazo. Viva Evita y viva la doctrina, compañeras. Patria peronista. Un abrazo. Sí.